iba a decir del autor no se sabe, así que ya no sé si deciros qué carta es. Es un autor que no sabemos, algún día lo sabremos, la carta a los Hebreos. Así que en la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 22, y vamos a detenernos en este versículo y lo haremos apoyando, ¿verdad?, con algunos versículos del Antiguo Testamento, y luego iremos, como culminación al Nuevo. Y dice así el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 22, y dice: y casi todo es purificado según la ley. Y aquí está la palabra que vamos a desarrollar en esta mañana: con sangre. Y añade: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, el título que le vamos a poner en esta mañana al mensaje es: la sangre de Cristo nos trae perdón. Algunas personas, ¿verdad?, y recientemente allí en el lugar donde estoy trabajando hace algún tiempo, se hace, ¿verdad?, lo que es la revisión médica, en la cual va una unidad móvil y te sacan sangre, te dan ese de orina y sangre. Y algunas personas, muchas, dicen: yo es que la sangre me mareo. Aquí tenemos profesionales, ¿verdad?, sanitarios. Yo es que nada más que ver sangre me mareo, no me gusta. Y bueno, pues realmente quien está trabajando en esta labor, pues lógicamente podéis ver como de manera distinta, ¿verdad? Deciros que aquí en este lugar, en esta capilla, durante años, los bancos se ponían de un sitio para otro, sobre todo en el mes de mayo, en nuestro aniversario. Os recuerdo vuestra memoria, si alguno se ha incorporado, quiero que venga a vuestra memoria, que aquí en este lugar venía también la unidad móvil y se hacía donaciones de sangre. Iban por todo el barrio anunciándolo a tal hora, en la iglesia evangélica, Avenida Andaluces, pues se hará también donación de sangre. Por lo tanto, esas bolsas con sangre, que contenían sangre, se iban al hospital y allí, ¿verdad?, pues se dejan para cuando hace falta, porque esa sangre salvan vidas. Y hay un eslogan que dice: donar sangre es salvar vidas. Y si tenemos algún problema, porque nos falta sangre, pues ahí están los médicos y los profesionales sanitarios, los cuales nos pondrán esas bolsas que han sido donadas altruistamente. No te pagan por donar sangre, pueden salvar la vida. En la palabra de Dios encontramos esta palabra sangre, por lo cual está llena, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, del primero hasta el último, hay infinidad de veces en las cuales, algunos comentaristas, más de 100 veces en las cuales vamos a encontrar esta palabra. Por lo tanto, los creyentes tenemos que decir que esta palabra sangre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ¿verdad?, pues viene con mucha frecuencia. Y hemos podido leer en la carta a los Hebreos: y casi todo lo purificado, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y aquí añade: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o no hay perdón de pecados. Vamos a ver algunos ejemplos primero en el libro de Génesis, como desde el comienzo, ¿verdad?, en el plan previsto, en la soberanía de Dios, estaba previsto todo esto de lo que se realizaba con sangre, esos sacrificios. Y el primero os voy a llevar, para que abráis vuestra Biblia, en el libro de Génesis, la primera mención, en el capítulo 3, que es la desobediencia del hombre, cuando desobedecieron a Adán y Eva. Dice en el capítulo 3, versículo 21: y Jehová hizo al hombre
y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y alguien puede decir, un momento, aquí yo no veo la palabra sangre. Lo voy a leer otra vez. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Por cierto, se encontraban todavía en el jardín del Edén, habían desobedecido a Dios, habían comido de ese fruto prohibido que Dios le prohibió. De todos los árboles podréis comer del fruto menos de este, ¿verdad? Y ellos desobedecieron y a consecuencia de su pecado, Dios, no ellos, hizo túnicas de pieles. ¿Y cómo realizó esto? No cabe ninguna duda que hubo que haber un sacrificio. No nos dice qué animal era, aquí Génesis no te dice qué tipo de animal era, pero sí que tuvo que haber un sacrificio para vestirlos, aquí para poder vestir. Ellos anteriormente con hojas de árboles y bueno, pues se habían hecho, ¿verdad? Habían visto que habían desobedecido a Dios y se escondieron. Anteriormente al pecado no se escondían, pero como consecuencia de su pecado, ¿verdad? Consecuencia de la desobediencia, lo vistió. Por lo tanto, hubo que sacrificar a un animal y poder así vestirlo con piel. Otro ejemplo, en Génesis capítulo 4, vamos a ir viendo algunos ejemplos, hermanos y amigos. Capítulo 4, versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Aquí vemos como ya desde el principio, sin duda sus padres, Adán y Eva, habían ofrecido sacrificios, también lo habían visto de sus padres, y vemos como tanto Caín como Abel ofrecían sacrificios. Y nos dice un detalle del capítulo 4, versículo 4, que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos. Y aquí hay que traducir un poco de lo más gordo. Bueno, algunas otras traducciones nos dan la idea de lo que aquí la versión Reina Valera del 60 nos quiere decir. Y en otras versiones, ¿verdad?, de lo más grande, de lo mejor, de lo que Abel había observado. Y antes de sacrificar este animal, lo que hacía es mirarlo, observarlo, para darle lo mejor a Dios. Es la clave. Había una preparación previa, había algo que había que estar mirando y desechando y quitando y poniendo antes de ofrecer el sacrificio a Dios. Nos da aquí, ¿verdad?, algunas claves en cuanto a nuestro sacrificio, no con animales, ¿verdad?, en cuanto a poder darle al Señor. Debe haber una preparación tanto en el intelecto, en nuestra mente, para poder ofrecer al Señor. Y a diferencia, ¿verdad?, del versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué? ¿Un Dios caprichoso? ¿A unos sí y otros no? Aquí, ¿verdad?, lo que nos quiere narrar, porque los dos ofrecían, Caín y Abel. No, también ofrecía Caín. No es que Caín no dijo, bueno, pues yo no voy a ofrecer sacrificio. No, los dos. Pero aquí, hermanos, la clave, ¿qué es? La clave es con qué disposición ofreces el sacrificio. Y nos dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Qué diferencia había? Bueno, pues aquí nos dice, ¿verdad? Versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Aquí hay un tipo de interroga a Caín. Aquí Dios mismo va a Caín y le pide explicaciones. ¿Por qué? Aquí lo que vemos es el semblante
Y aquí nos da una idea también con qué propósito ofrecía sacrificios, que no hace falta hablar, ¿no? Sino el actuar, el ofrecer, el querer ofrecer sacrificios. Y por un lado vemos cómo Abel, su disposición era escoger, dar lo mejor al Señor. Y dentro de lo que el ganado que tenía, la prioridad, lo mejor, la excelencia, la ofrecía al Señor. ¿Para matarlo? ¿Merece la pena? ¿Para llevarlo y hacer los sacrificios y derramar su sangre y ofrecerlo tanto? ¿El resultado de ese sacrificio era para matarlo? ¿Merecía la pena? Humanamente hablando, ¿merece la pena? Pobre animal, ¿verdad? Pobre animal. Un animal inocente. Sin embargo, la diferencia de Caín era con soberbia. Era su interés. Era de manera rutinaria. Era de la manera en la cual de lo que tenía ofrecía, sí, pero su disposición, el interior de su corazón no iba en sintonía en ofrecer el sacrificio como Dios quería. En su pensamiento, en el perdón que tenía que ofrecer esos sacrificios, Dios no lo vio con agrado. Y daros cuenta cómo incluso no lo vio con agrado, que aquí vemos el primer asesinato que hubo de Caín y Abel. ¿Por qué fue? Sencillamente porque tuvo celos de lo que el Señor le hizo a Abel y no a él. Esa envidia malvada que ofrecía sacrificios, ¿verdad? Él llegó a asesinar a su propio hermano. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor, por supuesto, le dijo, Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Este versículo sería otro tema, ¿verdad? ¿Soy yo acaso guarda? A mí qué me importa dónde está mi hermano. Me pide explicaciones mintiendo, ¿verdad? De esa manera. Lo que queda reflejado en cuanto a Caín y Abel queda reflejado en la palabra de Dios, y lo ampliamos según la Escritura, como incluso en Hebreos capítulo 11, versículo 4, el autor a los hebreos, por la fe, ¿verdad?, esos héroes de la fe, dice: Abel ofreció más excelente, aquí está la clave, hermanos, más excelente sacrificio que Caín. El escritor de Hebreos lo recoge, ¿verdad?, en esa carta maravillosa, a la cabeza, ¿verdad?, de la lista de los héroes de la fe. El hijo de Adán y de Eva ocupa un lugar especial en la historia sagrada. Y vemos que incluso el mismo Señor Jesús también lo menciona, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas. Leemos en Mateo 23, versículo 35, dice así en Mateo: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías. Aquí hace un repaso, ¿verdad?, de todo el Antiguo Testamento y cómo el Señor mismo menciona también acerca de Abel, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Abel justo, ¿verdad? A pesar de la desobediencia que tuvieron, tenían que ofrecer sacrificio a Dios. Y Abel ofreció con fe, Caín no. Abel ofrecía con la vista puesta en la voluntad de Dios, con norma suya y para la gloria de Dios. Caín lo hacía solo por seguir la corriente y seguir la rutina. Abel era humilde, ofreciendo sacrificios. Caín mató por envidia. Y aquí creo que tenemos, hermanos, una lección magistral para cada uno de nosotros.
el mirar al Señor, el hacer los servicios que hacemos con integridad. Hay un himno que dice dando lo mejor al Maestro, lo mejor, hermanos. Cada vez que nos reunimos, cada vez que tengamos que realizar un servicio al Señor, lo mejor, porque el Señor se lo merece, lo mejor dentro de las posibilidades, de los dones que el Señor te da a ti y que me da a mí, la excelencia para el Señor. La excelencia para el Señor. Y el Señor conoce nuestro corazón, nuestro ser, por lo que realmente ofrecemos todo esto. Génesis capítulo 8, versículo 20, y vamos a ver también acerca de Noé. Génesis capítulo 8, versículo 20, y dice: y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y edificó Noé un altar al Señor. En el contexto en el que vemos el capítulo 8, si nos vamos anteriormente, vemos cómo lo primero que hizo Noé al salir del arca, lo primero, hermanos. Ellos habían salvado la vida a él y a los 8 que estuvieron en ese arca, obedeciendo construcción de esa arca. Lo primero que hicieron, hermanos, ¿cuántas cosas tenemos que hacer en primer lugar? Muchas veces, y dejamos lo último para el Señor. Y me imagino a Noé, después de que estuvo el Noé en tierra, reposa el arca en tierra, por varias veces tienen que esperar, pero por fin el arca está en tierra firme. 40 días dentro del arca. Ya está bien, ¿verdad? Los nervios, la impaciencia, todas aquellas cosas que vieron llover y llover y llover. Primero me imagino a Noé, un momento. De los animales que había salvado, pero bueno, ¿los salva para sacrificarlo? Después de darle de comer 40 días, 40 noches, alimentarlos, tenerlos, ahora hay que matarlos en sacrificio. ¿Qué clase de Dios tenemos? Y edificó Noé un altar al Señor. 100 años Noé construyendo un arca. 100 años, 120 años construyendo el arca. Y yo me imagino, ¿verdad? No lo hizo en ningún puerto de mar, ni lo hizo a orilla de ningún lago, ni lo hizo a la orilla de ningún río. Fue pregonero, fue predicando acerca a todos los que estaban allí de que hacía falta un día, un diluvio en el que Dios iba a hacer llover y llover y llover. Bueno, ¿y eso en qué idioma lo estás diciendo, Noé? Porque no sabe ni lo que era llover. Noé obedeció la voz de Dios, punto. Noé predicaba lo que Dios le había dicho. Y Noé obedeció, punto. No empieza a dar explicaciones, a decir todo lo que tenía que hacer, sino sencillamente él anunciaba lo que Dios le había dicho, que un día Dios iba a mandar un diluvio. Y para las personas eso es risa. Para las personas muchas eran burla. Yo me imagino a Noé burlándose. ¿Te gusta que se burlen de ti? A mí no mucho. No mucho. Un día y otro y otro. ¿Qué está haciendo Noé? ¿Otra vez con lo mismo? ¿Pero tú ves que otra vez haciendo lo mismo? Dios ha dicho que un día mandará un diluvio sobre la tierra. Y las personas, de un lado para otro, haciendo su vida. Hermanos, algo
que era risueño para esa sociedad que estaba con Noé, en la que había burla. Capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Os suena algo en esta sociedad? Quiero leerlo otra vez, y vosotros y vosotras, por favor, pensar en la sociedad de hoy, si es mejor que la del tiempo de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Dios dio la solución, construyendo ese arca, que simplemente lo que hacía el arca era el no hundirse, ¿verdad? Que a consecuencia del agua flotara. Esa. No tenía timón, ¿eh? El arca no había timón, ni había carta de navegación, ni Noé se dirigía por medio de las estrellas, como anteriormente se llevaban de un sitio para otro, ¿verdad? No. Flotando, ¿y dónde? Donde el Señor le llevara. Flotando. Ahora, lo que es claro también en los tiempos de Noé fue que el Señor cerró la puerta. Fue el Señor, no Noé. El Señor cerró la puerta. Tuvieron tiempo y tiempo de poder entrar para salvar su vida. Pero, hermanos, con el tema de hoy que vamos viendo, analizando, ¿verdad? Es que cuando el Señor hizo que no lloviese, ¿verdad? Noé, con su familia, edificó un altar al Señor. Y también el autor de los Hebreos, en el capítulo 11, también quiere mencionarlo. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, hermanos y hermanas, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La obediencia sincera deja a Dios actuar siempre. Y quiero leerlo otra vez. La obediencia sincera deja a Dios actuar siempre. Capítulo 22 del libro de Génesis. Capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Anteriormente os quiero llevar también al capítulo 12 de lo que era lo habitual en Abraham. Capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Vemos como el lugar donde Abraham, obedeciendo a dejar su casa, su parentela, lo voy a parafrasear, una casa fija, una mansión, riquísimo en dinero, en ganado, en todo, su casa, su palacio, una mansión grande con sirvientes, lo dejó todo
Y además nos dice su tierra, su casa y que también su parentela, sus padres, su familia. Además, ¿a dónde? Al lugar que yo te mostraré. Lo que yo siempre digo, ¿verdad? Cuando a mí me ofrecen cambiar de domicilio, primero, párate. Lo estudio, lo medito. ¿Me interesa? No me interesa. ¿Es para ganar o es para perder? Si me merece la pena, lo hago. Si no me merece la pena, me quedo quieto. Sin embargo, en Abraham, hombre de fe, lo dejó cuando oyó la voz del Señor. Y cuando oímos la voz del Señor, no es tanto mis pensamientos, no es tanto mis razonamientos, no es tanto en lo que yo pienso, sino lo que Dios ordena de mí. Y por amor al Señor, si hace falta lo dejo todo, en el sentido de que el Señor proveerá. Por lo tanto, se le ha dicho, y con acierto, Abraham, hombre de tienda y altar. Y entendemos las dos palabras, de tienda. ¿Por qué? Porque dejó su mansión, su lugar de residencia estable en Ur de los Caldeos, una ciudad fortificada, una ciudad donde estaba muy, muy bien, tanto económicamente como en la posición social, para coger tiendas de campaña a un lugar que yo te mostraré, que no sabía. Pero vemos que mientras él se desplazaba de un lugar para otro, ofrecía sacrificios al Señor. Y edificó allí un altar a Jehová. Y edificó allí un altar a Jehová. Vamos viendo que por los lugares donde él iba con su familia, ¿verdad? Yo me encanta, ¿verdad?, esta porción, y me la habéis escuchado muchas veces, ¿verdad?, porque me meto en el personaje, ¿verdad? Cuando llevaba a un lugar, edificarían cuantas cosas, bueno, aquí el ganado, aquí para que coman los animales, aquí, etcétera. Un momento. Antes de liarnos, antes de preparar tantas cosas, un momento. Porque hay en la vida que hay que hacer momentos y pararse. Y pararse. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Edificó un altar al Señor. En nuestros hogares, hermanos, debemos de levantar altares al Señor. En nuestros hogares. Levantar un altar al Señor. Señor, quiero que tú controles mi vida. Quiero, Señor, que tú controles mis pensamientos. Quiero, Señor, que tú controles todo lo que tenga que hacer. A ti lo dejo para que tú vayas mostrando lo que yo debo de hacer. Obediencia, algo que tanto cuesta a cada uno de nosotros. Pero aquí en el capítulo 22, leyendo un poco de referencia, encontramos cómo aquí hay algo más que escuece, ¿verdad? Porque ofrecía animales, los sacrificaba, pero aquí Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿A quién? A tu hijo. ¿A quién? A tu hijo. Al único, a Isaac. Capítulo 22. Yo siempre digo esa noche cómo la pasaría Abraham, cómo pasaría esa noche. Él sabía bien lo que era ofrecer sacrificio y lo habéis visto cómo lo hacía. Ya no tan niño, ¿verdad? Porque hay una conversación preciosa que tiene padre e hijo, una conversación profunda, en el que el muchacho sabía bien dónde estaba ese animal, que no estaba. ¿De qué manera Abraham preparó todo esto? Y en el versículo 12, ¿verdad? Y dijo, no extiendas. Bueno, versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. Subrayarlo este versículo, si no, no vais a entender el capítulo 22. Porque ya conozco. ¿Qué temes? A Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham su ojo y miró, y aquí a sus espaldas, ni siquiera lo había visto, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No extienda tu mano porque ya conozco.
un Dios omnisciente. Nuestros pensamientos podemos ocultarlos, y muy bien, unos mejor y otros peor, lo que cada uno pensamos. Pero tenemos un Dios omnisciente que todos nuestros pensamientos los conoce, los tuyos y los míos. Os llevo a Hebreos también, estamos viendo el símil de Hebreos 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, no olvidéis nunca esta palabra, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que en el momento culminante, cuando estaba su hijo atado en el altar, cuando cogió el cuchillo? Sí, el cuchillo, hermanos. Yo sé que esto hoy en día parece que somos muy sensibles en ese sentido, ¿verdad? Sabía dónde tenía que ir el cuchillo, a qué parte del cuerpo, se sabía muy bien. En el momento último, no extiendas tu mano, ya conozco. Y hubo un sustituto que fue el carnero. ¿Cómo dice el autor a los hebreos? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció. Está aquí de alguna manera contradiciendo el texto. ¿Ofreció o no ofreció? Bueno, pues no se materializó. ¿Os quedáis con esa palabra? No se llevó a cabo. Pero en el pensamiento de Abraham, en lo que Abraham había hecho con su hijo, lo hubiese realizado por la fe. Voy a ofrecer a mi hijo Isaac. Y yo no sé, de alguna manera u otra, como tú tienes todo el poder, porque estoy viendo el poder que tienes, Señor, no me importa ofrecer, si es preciso, a mi hijo único. Por lo tanto, aquí, para el Señor, ofreció, y muy bien lo que dice aquí el autor a los hebreos, fue probado, ofreció a Isaac. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, ya conozco que temes a Dios. Qué madurez, hermanos, qué madurez espiritual, qué hombre de Dios íntegro, a pesar de, como todo, ¿verdad? Es capaz de dejar a la fe que actúa. Si daos cuenta que en el capítulo 22 no hubo ningún tipo de explicaciones cuando Dios habló con Abraham que ofreciera a su hijo. Hombre, después de dejar a mi familia, hombre, después de dejar mi casa, hombre, después de dejar todo aquí en una tienda de campaña con moscas y con cosas en mitad del desierto, con la casa tan fresquita, tan buena que yo tenía, por si fuera poco, ¿qué tengo? ¿Mi hijo? ¿Hasta ese extremo? ¿Hasta ese extremo? Dios probó a Abraham. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Quedaros con esta palabra, ¿verdad? Siguiendo en sintonía del mensaje de hoy. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y veré la sangre y pasaré de largo. Aquella última noche que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto, os sitúo, ¿verdad? Donde tenían que cenar con un cordero y juntarse en las familias ya con las maletas hechas. Ya se iban. Es como cuando nos vamos de viaje y preparamos las cosas y dice, bueno, un momento, a ver qué se me olvida, a ver qué llevo de viaje, a ver. Y sobre todo un largo viaje. A ver, hay que llevarse cosas.
Venga, vamos a repasar otra vez lo que nos deja, siempre te olvida algo, pero bueno, lo esencial, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, pues ahora, la última cena, las familias juntas, se sacrifica un cordero, se conmemora la Pascua, que es la partida, la salida. ¿Qué señal tenía que dejar? Hemos visto, ¿verdad? Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Y la sangre os será por señal en las casas. Para que estuviese la sangre en las casas había que sacrificar el cordero. Hacía falta sangre. No dice aquí, y el cordero atado a la ventana os será por señal. Tenéis que coger un cordero, atarlo a la ventana, y cuando yo pase veo el cordero, por ejemplo. Y sé que había obedecido viendo el cordero, no hace falta que lo sacrifiquéis. Viendo el corderito ya tenemos bastante, ¿verdad? ¿O no? No dice tampoco, y cuando estéis cantando un himno, orando, que oiga vuestras oraciones, vuestro clamor, vuestros cánticos al Señor, cualquier tipo de alabanza, pasaré de largo. No dice eso. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros de largo. Aquí hay que llegar al grano. O obedeces o no obedeces. O dice, bueno, qué tontería, ¿verdad? Tenés que ensuciar la fachada de la casa con sangre. Tenés que ensuciarla. Además, la sangre podéis imaginar. Qué feo, ¿verdad? No es algo bonito. Pintarlo con sangre. En la fachada, es lo que decía. Vaya tontería. Es más, yo esto no me lo creo. Vaya tontería más grande. No hace falta esto. ¿No? Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Los que desobedecieron, su hijo primogénito, el primero, murió. Murió. Y los que obedecieron, se salvó. Yo no sé si todos al 100% obedecieron, pero lo que está claro es que para los egipcios, incluso para el hijo de Faraón, el heredero del trono, el que iba a ser Faraón, podéis imaginar, para un faraón, su hijo, el heredero, murió. Que fue ya el colmo, ¿verdad? Cuando ya sabéis toda la historia, si no podemos mirarlo en casa. Os llevo ahora a Juan capítulo 1, versículo 29, para dar la aplicación final en lo que lleva todos estos sacrificios. Precisamente la carta a los hebreos nos dirá bien que no hace falta ya más sacrificios de animales, y para eso está la carta a los hebreos y otros escritos mucho más. Pero, hermanos, a lo que vamos, en el Antiguo Testamento, la sangre de Cristo, vemos como en Juan capítulo 1, versículo 29, dice así, he aquí, y es la presentación antológica, me gusta esta palabra, cuando tiene que presentar al Señor, Juan, dice, he aquí, os presento, aquí lo tenéis, podéis comprobarlo, os lo digo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es la garantía, ¿eh? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para un judío, no es algo que diga, ¿qué está hablando? No. Lo entendía muy bien, pero que muy bien, para un judío, lo que Juan quería decirle. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entendéis ahora mejor lo que dice la carta a los hebreos? Y casi todo lo purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión, no hay perdón
de pecados. Y para los destinatarios de aquellos creyentes judíos que se habían convertido al cristianismo, tenía que enfatizar que la sangre de Cristo no hace falta más animales como en el Antiguo Testamento. No hace falta ofrecer más sacrificios, que el sacrificio de Cristo fue lo que hacía falta. Y en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, daros cuenta también, Apocalipsis 7, 14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Lo entendemos? Los creyentes es la única manera, la única forma de obtener la salvación, no hay otra. Y lo digo con intención. En los tiempos que estamos, en las predicaciones que estaremos escuchando, no omitamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No lo omitamos. No lo dejemos. No lo olvidemos. No demos atractivo a lo que realmente nos puede gustar más. Hoy es un mensaje que hay que darlo y a lo mejor me hubiese gustado predicar de otras cosas, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la sangre de Cristo. Y aquí el autor Juan, en Apocalipsis, estos son los que han sido emblanquecidos en la sangre de Cristo. Es lo que tú eres limpio. ¿Cómo yo soy limpio? Sí, no hay otra manera de ser limpio. ¿Cómo no puedes ser limpio? No. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, en la segunda parte. Al que nos amó, a la persona de Jesús, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Has pensado el coste? ¿Has pensado el precio? Yo muchas veces le pido perdón al Señor por la insensibilidad. Y os lo explico. Hay veces que he escuchado tanto esto desde pequeño y tanto, que de escuchar una y mil veces y millones de veces a lo mejor perdemos un poco la profundidad de lo que es. El coste, el precio ha sido de la persona de Jesús, el precio. De ese que adoramos, del que alabamos, del que bendecimos su nombre, ese tuvo que morir en la cruz por ti y por mí. Y el apóstol Pedro diría también en el capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis comprados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, o obras, o buenas intenciones, ahí podéis decir lo que queráis, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el apóstol Juan, en la primera carta, ya en su edad final, ya Juan era mayor, la primera carta de Juan, y él expresa, y él lo escribe de esta manera, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el sello, la rúbrica. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La salvación que tú tienes y la salvación que yo tengo, hay un coste. Y un día, te guste o no, esté de acuerdo o no, pero es así. Un día el Señor va a decir, Dios va a decir, ¿qué has hecho tú? Tú, con la sangre de mi Hijo. Y para los que creen que todo el mundo se va a salvar, y los que creen que como un Dios tan bueno va a haber condenación y va a haber un infierno, y pueden decir lo que quieran, y suena muy bien. Hombre, Dios es amor, Dios es bondad, y no nos cansamos de decirlo. Dios es justicia. ¿Cómo? Sí, Dios es justicia también, como juez supremo, y va a hacer justicia. ¿Qué has hecho tú con la sangre de mi Hijo? Para los creyentes su sangre nos habla de perdón, de salvación y de paz. Para los que rechacen va a ser perdición
y condenación. Yo no sé cuántos se pueden reír de esto, no lo sé. Se rieron de Noé, ¿acordáis? Bueno, pues ya está. ¿Cuántos quisieron agarrarse al arca para salvar su vida? Ya no pudieron, ya estaba la puerta cerrada. Un día, el tiempo de la gracia se va a acabar. Hoy es tiempo aceptable. Hoy es el tiempo en el cual tenemos que entender con nuestra mente, con nuestro corazón, de al Señor decir, tú has muerto por mis pecados, tú te sacrificaste por mí, tú como cordero fuiste llevado al matadero, diría el profeta Isaías. Y esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario va a tener un precio. Entregarte tu vida al Señor o rechazarla. Yo no sé en esta mañana si hay alguien oyendo también el audio que no tenga seguridad de salvación, que no tenga seguridad de salvación plena, de ir a Cristo, porque Cristo solo salva. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay un himno clásico que dice, solo tu preciosa sangre, Jesús Salvador, quitar el pecado puede de este pecador. Oh, con tu preciosa sangre, límpiame, Señor, aún por mí la derramaste en tu gran amor. Y si mi pecado fuere como el carmesí, puro, más que blanca nieve, me pondrá a mí solo tu preciosa sangre. Salvo me hará, haz que sin cesar me guarde libre mi pecar. Por la sangre del Cordero, soy el vencedor de Satán y del pecado. Gloria al Señor. Señor, gracias te damos, porque para siempre es tu misericordia. Señor, y el mensaje que se ha dicho